En la noche helada del 28 de enero de 1457, los gritos atravesaron las piedras centenarias del castillo de Pembroke como cuchillos que rasgaran la oscuridad. Eran los gritos de una niña de 13 años cuyo cuerpo se desgarraba por dentro, cuyas caderas infantiles luchaban contra una naturaleza que había sido forzada demasiado pronto. Las comadronas murmuraban oraciones en latín, convencidas de que no vería el amanecer. Llevaba 18 horas gritando, 18 horas sangrando, 18 horas muriendo por traer al mundo a un bebé que había sido concebido cuando aún jugaba con muñecas de trapo. Margaret Beaufort ya no era niña, ya no era esposa, ya no era nada excepto dolor. Su cuerpo había sido entregado como moneda política antes de que aprendiera a leer, y ahora pagaba el precio con cada contracción que amenazaba con partirla en dos. El bebé que nacía entre sangre y lágrimas sería Enrique VII, el rey que acabaría con las guerras de las rosas y fundaría la dinastía Tudor. Pero ella no lo sabía. Solo sabía que se estaba muriendo para dar vida a algo que la dejaría estéril para siempre. En los pasillos del castillo, los sirvientes se santiguaban al oír los alaridos que parecían arrancados del infierno mismo. Algunos susurraban que era un castigo divino por la ambición de los Tudor. Otros hablaban de maldiciones ancestrales que perseguían a las casas nobles. Pero la verdad era más simple y más cruel. Era solo una niña, pagando con su cuerpo el precio de las ambiciones de hombres poderosos, que nunca sufrirían las consecuencias de sus decisiones. Esta no es la historia de un rey. Es la historia de la niña que lo parió, y que después pasó 28 años conspirando desde las sombras para ponerlo en el trono. Una niña convertida en arma, en útero político, en madre que nunca pudo ser madre. Para entender cómo llegó hasta ahí, hay que volver a un mundo donde las niñas no tenían infancia, sino solo un paréntesis entre el nacimiento y el matrimonio. Margaret Beaufort nació en 1443 en Bletsoe Castle, cuando Inglaterra era un país desangrado por la ambición y el odio dinástico. Su padre, John Beaufort, Duque de Somerset, murió cuando ella tenía apenas 2 años, dejándola con una herencia envenenada. Sangre real, pero bastarda. Sangre que valía oro en el mercado matrimonial, pero que también la convertía en objetivo. Su madre, Margaret Beauchamp, era una mujer pragmática que entendía las reglas del juego. Las hijas son inversiones, no personas. No gastó tiempo en enseñarle a Margaret canciones de cuna o cuentos de hadas. Le enseñó a caminar con la espalda recta, a sonreír cuando le doliera, a callar cuando quisiera gritar. Porque desde que pudo sostenerse en pie, Margaret fue prometida, vendida, negociada. En aquellos salones húmedos donde se decidían los destinos, Margaret aprendió que su valor se medía en acres de tierra, en alianzas políticas, en la capacidad de su vientre futuro para producir herederos. Las damas de compañía susurraban sobre su linaje mientras le enseñaban a bordar, como si cada puntada fuera una lección sobre su lugar en el mundo. Decorativo, útil, pero jamás decisivo. Primero fue prometida a John de la Pole, hijo del duque de Suffolk, pero cuando los vientos políticos cambiaron, el compromiso se rompió como se rompe un juguete que ya no sirve. Luego vino Edmund Tudor, conde de Richmond, un hombre cuyo mayor atractivo no era su rostro o su carácter, sino su sangre galesa y su lealtad a la casa de Lancaster. El matrimonio se arregló cuando Margaret tenía 12 años. Él tenía 24. Dicen que el cuerpo no miente, y el de Margaret ya le susurraba que algo estaba terriblemente mal.
Sus caderas eran demasiado estrechas, su constitución demasiado delicada para lo que le esperaba. Pero nadie escuchaba a los cuerpos de las niñas en el siglo XV. Solo escuchaban el sonido de las monedas al cambiar de manos y el crujir de los pergaminos firmados. El día de la boda, Margaret caminó hacia el altar como quien camina hacia el cadalso. Llevaba un vestido blanco bordado en oro que pesaba más que ella, y una corona de flores que se sintió como espinas. Edmund la miraba como quien mira una propiedad recién adquirida, calculando su valor, estimando su utilidad. Cuando le puso el anillo en el dedo, sus manos temblaron. No de emoción, sino de miedo. Porque incluso a los 12 años, Margaret sabía que su infancia acababa de morir en esa capilla de piedra fría. El matrimonio duró menos de un año, pero fue tiempo suficiente para destruir lo que quedaba de la niñez de Margaret. Edmund la llevó a Gales, a tierras donde el galés se mezclaba con el inglés y donde las lealtades cambiaban como las mareas. Allí, en camas demasiado grandes para su cuerpo pequeño, Margaret aprendió que el matrimonio no tenía nada que ver con amor, sino con deber. Deber de entregar el cuerpo, deber de sonreír, deber de concebir. Y concibió. Su vientre se hinchó con una nueva vida, mientras su mente seguía siendo la de una niña que extrañaba sus muñecas. Pero la felicidad, si es que la hubo, duró poco. En el verano de 1456, Edmund fue capturado por las fuerzas yorkistas y llevado a Carmarthen Castle. Oficialmente murió de plague, pero los rumores hablaban de veneno, de traición, de muerte lenta en una celda húmeda donde nadie podía oír sus gritos. Las noches en Gales se volvieron interminables. Margaret permanecía despierta, escuchando el viento que azotaba las murallas del castillo, mientras su vientre crecía y su mundo se desmoronaba. Las sirvientas galesas murmuraban en su idioma ancestral, oraciones que sonaban como lamentos, como si supieran que la desgracia era solo el comienzo de algo mucho peor. Margaret recibió la noticia en silencio. No lloró, no gritó, no se desmayó como las otras viudas. Simplemente se llevó las manos al vientre abultado y entendió. Ahora estaba completamente sola. Viuda a los 13 años, embarazada de un bastardo cuyo padre acababa de morir en una prisión enemiga. Su cuerpo no le pertenecía, nunca le había pertenecido, pero ahora ni siquiera tenía la ilusión de la protección masculina. Jasper Tudor, hermano de Edmund, se hizo cargo de ella por deber, no por amor. La llevó a Pembroke Castle, esa fortaleza de piedra gris que se alzaba sobre los acantilados galeses como un puño cerrado contra el cielo. Allí esperó, sintiéndose cada vez más pesada, cada vez más asustada, mientras su cuerpo se preparaba para algo que podía matarla. Porque Margaret sabía lo que las comadronas murmuraban cuando creían que no las oía. Era demasiado joven, demasiado pequeña, demasiado estrecha. Su pelvis infantil nunca había sido diseñada para dar a luz. Pero la naturaleza no negocia con la política, y la política había decidido que debía ser madre antes de cumplir 14 años. Comenzó con dolor sordo en la espalda baja, como si alguien hubiera enterrado un cuchillo entre sus vértebras. Margaret estaba leyendo un libro de oraciones cuando sintió la primera contracción y por un momento pensó que se había movido demasiado rápido. Pero el dolor regresó más fuerte y luego más fuerte aún, hasta que ya no pudo fingir que era otra cosa. Dame Gwen, Ferch Dafydd, la comadrona principal, la llevó a la cámara de parto mientras murmuraba en galés. Margaret no entendía las palabras, pero sí el tono.
Era el mismo que usaban para los últimos ritos. La habitación había sido preparada como para una ejecución. Sábanas blancas extendidas en el suelo, agua hirviendo en calderos de hierro, instrumentos metálicos afilados que brillaban a la luz de las velas como pequeñas guillotinas. El aire olía a incienso y sangre. Las velas proyectaban sombras danzantes en las paredes de piedra, creando un espectáculo grotesco donde la realidad y las pesadillas se mezclaban. Margaret podía oír el mar batiendo contra los acantilados abajo, un ritmo constante que contrastaba con el caos que se apoderaba de su cuerpo. Era como si la naturaleza misma fuera testigo de su sacrificio. Las contracciones se volvieron oleadas de agonía que la arrastraban bajo el agua del dolor. Margaret mordía un paño de lino hasta que sus encías sangraron. Se aferraba a las manos de las mujeres hasta que sus uñas dejaron marcas permanentes. Gritaba cuando ya no podía contener los gritos, y sus alaridos rebotaban en las paredes de piedra como los ecos de una criatura herida de muerte. Durante 18 horas, Margaret caminó en la frontera entre la vida y la muerte. Su cuerpo se abría lentamente, desgarrándose por dentro, mientras el bebé luchaba por nacer desde un útero que no estaba listo para dejarlo ir. Las comadronas susurraban entre ellas, y Margaret captaba fragmentos. Demasiado joven, demasiado estrecha. No va a sobrevivir. Dr. Louis Caerleon llegó al amanecer, cuando ya habían perdido la esperanza. Era un hombre mayor, con manos manchadas de tinta y sangre, que había visto nacer y morir a media nobleza galesa. Se acercó a Margaret, le tocó el vientre hinchado, escuchó los latidos débiles del corazón infantil dentro de ella y dictó su sentencia. Si el niño vive, ella muere. Si ella vive, el niño muere. Pero Margaret se negó a elegir. Entre gemidos ahogados, susurró: «Los dos viviremos». Era una promesa imposible, un desafío a Dios y a la naturaleza. Pero en su mente de 13 años, rendirse significaba que todo el dolor había sido inútil. Significaba que Edmund había muerto por nada, que ella había sufrido por nada, que su cuerpo había sido destruido por nada. Y entonces, cuando el sol se alzó sobre Pembroke Castle como una moneda de oro ensangrentada, el bebé nació. Un niño pequeño, arrugado, que lloró con la fuerza de un futuro rey. Margaret lo vio apenas un instante antes de desmayarse, pero fue suficiente para grabar su rostro en su memoria para siempre. La carita roja que había costado su juventud, su salud, su capacidad de volver a ser madre. Porque las comadronas no mintieron. El parto había destrozado su cuerpo por dentro, había desgarrado tejidos que nunca sanarían, había dañado órganos que nunca volverían a funcionar. Margaret Beaufort, a los 13 años, se había convertido en una viuda estéril, que había pagado con su útero el precio de traer al mundo al futuro rey de Inglaterra. Los días siguientes fueron de fiebre y delirio. Margaret flotaba entre la vida y la muerte mientras su cuerpo luchaba contra la infección que amenazaba con consumirla. Cuando finalmente despertó, ya no era la misma. Físicamente, había envejecido décadas en una sola noche. Emocionalmente, había cruzado una línea que no podía deshacerse. Lo primero que preguntó fue por el bebé. Jasper Tudor se lo trajo envuelto en terciopelo azul, tan pequeño que parecía un muñeco frágil. Margaret lo sostuvo contra su pecho y sintió algo que no había sentido nunca: amor feroz, protector, desesperado. Era su hijo, el único que tendría jamás, y ya podía sentir cómo las fuerzas políticas conspiraban para arrebatárselo.
Los médicos hablaban en susurros sobre el daño irreversible. Su útero estaba desgarrado, sus ovarios dañados, su capacidad reproductiva destruida para siempre. A los 13 años, Margaret se había convertido en una mujer estéril, pero paradójicamente, esa esterilidad la convertiría en una pieza política aún más valiosa. Una mujer que no podía dar herederos rivales era una aliada sin amenazas. Tenía razón. La situación política en Inglaterra era cada vez más inestable, y un bebé Lancaster, con sangre real, era tanto una bendición como una maldición. Los yorkistas querían eliminarlo, los lancasterianos querían usarlo, y Margaret estaba atrapada en el medio, protegiendo a su hijo con un cuerpo roto y una mente que se volvía más astuta cada día. Cuando el pequeño Enrique tenía apenas 5 años, Margaret tomó la decisión más dolorosa de su vida: enviarlo a Bretaña con Jasper Tudor. Era la única forma de mantenerlo vivo, pero significaba separarse del único ser humano que había amado sin condiciones. El día que se fueron, Margaret no lloró en público. Esperó a estar sola en su cámara para permitirse el lujo de la desesperación. Sin hijos que la definieran, Margaret se casó de nuevo, primero con Henry Stafford, luego con Thomas Stanley. Matrimonios políticos, calculados, útiles, pero nunca volvió a quedar embarazada. Su cuerpo guardaba celosamente el secreto de su esterilidad, y ella aprendió a usar esa supuesta falla como poder. Porque una mujer que no podía dar herederos rivales era una aliada valiosa, no una amenaza. Durante los siguientes 28 años, Margaret se convirtió en algo que nadie había anticipado: una estratega política sin igual. Desde las sombras, tejió redes de espionaje que se extendían por toda Inglaterra y Europa. Financió rebeliones, negoció traiciones, manipuló matrimonios. Todo con un objetivo: poner a su hijo en el trono. Correspondía con él en código, usando mercaderes y peregrinos como mensajeros. Las cartas iban y venían entre Inglaterra y Bretaña como suspiros de una madre separada de su hijo. En ellas, Margaret no era la política fría que conocía la corte, sino una mujer que contaba los días hasta volver a abrazar al niño que había parido entre sangre y agonía. Sus aposentos se convirtieron en el centro de una red de conspiración que abarcaba desde los mercados de Londres hasta las cortes europeas. Margaret desarrolló un sistema de códigos tan complejo que ni la inteligencia de Ricardo III logró descifrarlo completamente. Usaba nombres en clave, referencias bíblicas y hasta recetas de cocina para transmitir información militar y financiera que alimentaba la resistencia en el exilio. La oportunidad llegó cuando Ricardo III usurpó el trono y los príncipes de la Torre desaparecieron misteriosamente. Inglaterra estaba cansada de guerras, de muertes, de reyes que llegaban y se iban como las estaciones. Margaret sintió que era el momento de jugar su carta más alta: traer a su hijo de vuelta para reclamar lo que le pertenecía por derecho de sangre. La conspiración fue meticulosa. Margaret convenció a Elizabeth Woodville, la reina viuda de Eduardo IV, de que uniera sus fuerzas. Negoció el apoyo del duque de Buckingham. Organizó el financiamiento a través de la red de comerciantes que había cultivado durante décadas. Y cuando todo estuvo listo, envió el mensaje que había estado escribiendo en su mente durante 28 años. Ven a casa, hijo mío. Muertes, de reyes que llegaban y se iban como las estaciones. Margaret sintió que era el momento de jugar su carta más alta: traer a su hijo de vuelta para reclamar lo que le pertenecía por derecho de sangre. La conspiración fue meticulosa. Margaret convenció a Elizabeth Woodville, la reina viuda de Eduardo IV,
de que uniera sus fuerzas. Negoció el apoyo del duque de Buckingham. Organizó el financiamiento a través de la red de comerciantes que había cultivado durante décadas. Y cuando todo estuvo listo, envió el mensaje que había estado escribiendo en su mente durante 28 años. Ven a casa, hijo mío. El 22 de agosto de 1485, en los campos de Bosworth, Margaret vio por primera vez en décadas cómo su hijo luchaba por su destino. No pudo estar presente en la batalla. Las mujeres no iban a los campos de batalla, pero sintió cada golpe de espada como si fuera en su propia carne, porque después de 28 años de separación, su cuerpo aún recordaba el día que había arriesgado su vida para traerlo al mundo. Cuando llegó la noticia de la victoria, Margaret no gritó de alegría ni se desmayó de alivio. Simplemente se arrodilló en su oratorio privado y susurró una oración que había estado guardando durante 3 décadas. Gracias por devolverme a mi hijo. La coronación de Enrique VII fue el triunfo de Margaret, tanto como de él. Ella había orquestado el regreso de la casa de Lancaster, había puesto fin a las guerras de las rosas, había cambiado el curso de la historia inglesa. Pero cuando vio a su hijo con la corona en la cabeza, lo único que podía pensar era en el bebé diminuto que había sostenido durante 5 minutos antes de que se lo llevaran para siempre. Porque esa era la ironía cruel de su vida. Se había convertido en la mujer más poderosa de Inglaterra, en la madre de una dinastía que gobernaría durante más de un siglo, pero nunca había podido ser simplemente madre. Su relación con Enrique era formal, respetuosa, política. Él la consultaba en asuntos de Estado, pero no le contaba sus sueños. Ella lo aconsejaba en los últimos años de su vida, Margaret se dedicó a la piedad y a la educación. Fundó colegios en Cambridge, financió traducciones religiosas, escribió tratados sobre la vida espiritual. Pero por las noches, cuando Whitehall se quedaba en silencio, regresaba mentalmente a aquella cámara de parto en Pembroke Castle. Se preguntaba qué habría pasado si hubiera sido mayor cuando se casó, si hubiera tenido tiempo de crecer antes de convertirse en madre, si su cuerpo hubiera sido suficientemente maduro para soportar más embarazos. Porque la verdad que nunca pudo confesar a nadie era que, a pesar del poder, a pesar de los logros, a pesar de haber cambiado la historia, se sentía como una fracasada. Había fallado en lo único que la sociedad esperaba de ella, ser madre. Pero Margaret no sabía que su historia se convertiría en advertencia. No sabía que siglos después, cuando las niñas tuvieran derecho a la infancia, alguien recordaría a la niña de 13 años que fue sacrificada en el altar de la ambición dinástica. No sabía que su sufrimiento tendría significado más allá de la política y la corona. Murió el 29 de junio de 1509, apenas unos meses después de ver a su nieto, el futuro Enrique Whitelaw, crecer hasta convertirse en un joven robusto. Sus últimas palabras, según los cronistas, fueron: «He vivido para ver 3 reyes, Eduardo IV, Ricardo III y mi hijo». Pero no mencionó lo más importante. Había sobrevivido para contar la historia de lo que le costó a una niña convertirse en la madre de una dinastía. Margaret Beaufort no fue la primera niña sacrificada en el altar del poder político, ni fue la última. Pero su historia resuena porque convirtió la fragilidad en resistencia, el dolor en estrategia, la maternidad temprana y difícil en arquitectura dinástica. Sin hijos que pudieran continuar su legado directamente, se transformó en la madre de toda una era. Su sangre corrió por las venas de los Tudor, Enrique VIII, María Tudor,
Isabel I. Más aún, su determinación feroz, su inteligencia política y su capacidad de sobrevivir, cuando todos esperaban verla caer, se convirtieron en el ADN emocional de una dinastía que marcaría la historia. Hoy, cuando en distintas partes del mundo todavía hay niñas que enfrentan matrimonios forzados a edades tempranas, el eco de la experiencia de Margaret sigue resonando a través de los siglos. Su historia no solo pertenece al pasado, también es un recordatorio para el presente y el futuro, un espejo de los desafíos que aún viven millones de niñas sin voz ni poder para transformar su destino. Cada año, 12 millones de niñas son casadas antes de cumplir los 18 años. 12 millones de Margaret que no cuentan con influencia política para convertir su sufrimiento en poder, ni con un apellido real para que su historia sea recordada. Esta es la historia de Margaret Beaufort. No fue una santa, tampoco un monstruo. Fue una niña que perdió su infancia para dar vida a un rey, una mujer que sacrificó su cuerpo para fundar una dinastía, alguien que convirtió las limitaciones impuestas en una fuerza política extraordinaria. Aprendió que a veces el amor más profundo nace de la pérdida y que la victoria más dulce puede llegar en forma de corona. Su cuerpo estuvo controlado por otros, pero su mente le perteneció siempre. Y con esa mente cambió el rumbo de la historia.